Y en este bautismo tenemos que saber nosotros a qué profundidad queremos llegar. ¿A qué nivel quiero llegar yo? Y es algo que quizás no le prestamos atención, pero es muy, muy, muy importante. Abra su Biblia en Hechos 1. Le voy a dar unos claros ejemplos. Hechos 1:5 dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Lo tienen por ahí? Primera de Corintios, yo lo voy a hacer leer varios versículos. Primera de Corintios 12:13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber un mismo espíritu. ¿Están entendiendo? Todos cuando recibimos a Cristo fuimos bautizados. Cuando recibimos a Cristo recibimos el Espíritu Santo, pero no somos llenos en su totalidad. Eso es algo que tenemos que ir trabajando. Y no solo nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, sino que también nosotros tenemos que ser introducidos en el Espíritu Santo. Tenemos que ser una sola persona. No solo el Espíritu Santo tiene que estar en mí, sino que yo tengo que estar en Él. Amén. Gloria a Dios. Y es algo que quizás, al menos yo en lo personal, no le doy importancia. Y es el causante de muchas cosas. Los primeros discípulos en Juan 20 dicen que estaban con Jesús y Jesús le dio el Espíritu Santo y sopló y lo recibieron. Aleluya. Pero recién en Hechos 2 fue cuando vino el de repente y ellos llegó la llenura del Espíritu Santo. Gloria. ¿Estamos claros hasta ahí? O sea que no es lo mismo yo venir a la iglesia y recibir el Espíritu Santo a yo estar trabajando, tener una relación con el Espíritu Santo y ser lleno de Él. Cambia mucho. Yo quiero que abra su Biblia ahí en Hechos 19. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos, predicador, estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, ¿a quién? Eran discípulos. Les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Eran seguidores de Cristo, eran personas que habían recibido de Él. Y miren lo que le dice Pablo: si habían recibido el Espíritu Santo. Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en y ven lo importante de tener el Espíritu Santo con nosotros. Esto no quiere decir que porque algunos no hablemos en lenguas o algunos no profeticemos estamos en pecado, sino que quiere decir que tenemos que ir trabajando para poder llegar y que el Espíritu Santo diga: sí, a esta persona le voy a dar ese don. Porque no importa si estás hablando en lengua o estás profetizando, porque también están los frutos del Espíritu Santo. La misma palabra nos dice que si estamos hablando en lenguas pero no tenemos amor, de nada nos sirve. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Y tenemos, yo les voy a mostrar dos ejemplos de una persona que solo está media y una persona que está llena del Espíritu Santo. Una persona que solo fue salpicada,
solo recibió un poco de lo que le pudieron dar, y una persona que buscó verdaderamente ser lleno. Y esto está en Hechos 8. Dice Hechos 8:9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas le había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio, el verdadero Evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó. ¿Quién era Simón? El mago. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Acá tenemos una persona que, según la Biblia nos dice, que era un mago, que estaba en malos caminos, pero que había recibido el Evangelio y se había bautizado, había recibido a Cristo, y andaba con el profeta, el predicador, para todos lados. ¿Qué me quiere decir esto? El mago creyó. El mago se bautizó. Y el mago andaba con una persona que era de Dios. Pero ¿cuántas personas como esta estaban en la iglesia y hoy ya no están? ¿Cuántas personas llegaron, recibieron de Cristo, se bautizaron y de repente sucedió algo que dejaron de venir a la iglesia? Dejaron de creer. ¿Y el por qué está más adelante? Esta persona estaba atónito. Y dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, versículo 15, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces Pedro y Juan les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿Ven lo que sucede cuando nos estancamos? Lo que sucede cuando esta persona sí podría haber dicho: sí, yo voy a la iglesia, yo recibí a Cristo, yo me bauticé, pero no recibió del Espíritu Santo. Y eso tuvo un causante en su vida. Y muchas personas tuvieron un causante en la vida, que desistieron de venir a la iglesia, desistieron de seguir a Cristo. Era una persona que estaba confundida. Era una persona que solamente estaba salpicado por algo que los demás le podían dar. Es importante seguir creyendo para que no nos pase esto. Es importante seguir creciendo, seguir avanzando, para que no nos pase esta situación, porque esta persona estaba muy confundida. Un tipo que se la pasaba con Felipe, con un predicador que sabía mucho de la palabra, pero en realidad no conocía la verdad, no conocía el Espíritu Santo. ¿Y qué pasa? Vos me podés venir y decir: sí, yo nunca ofrecí plata por estas cosas. Pero en realidad lo que él estaba haciendo es lo que muchas personas hicimos y muchas personas hacemos. Es vivir en la carne, vivir según nuestros pensamientos, vivir según nuestras reglas.
persona, a pesar de que había hecho todo eso, había dejado de ser mago, se había arrepentido, se había bautizado. Él venía un domingo a la iglesia, él venía un viernes a la iglesia, un martes, un miércoles, el día que quiera. Pero él cuando llegaba a su casa, él cuando salía, vivía según sus reglas, según la carne. Y eso es lo que lo hizo confundir. Aleluya. Y le sucedieron muchas cosas, diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiese las manos, reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Esta persona estaba caminando sobre la carne y sus pensamientos y no sobre el Espíritu Santo. Porque el que está solamente en la superficie solamente puede llegar a tener experiencias, puede llegar a venir a un culto y recibir del Señor, pero no mantiene una vida en comunión con el Espíritu Santo. Y a esto se le llama un cristianismo superficial, un cristianismo por encima y no en la profundidad. Y cuando pasa esto es que vienen las derrotas. Gloria a Dios. Cuando pasa esto es que nosotros empezamos a caer, es que nosotros empezamos a dudar. Gloria. Porque fíjese, esta persona no tenía ningún problema económico. Esta persona quizás no tenía ningún problema en salud. Y muchas veces yo he pensado que la plata arregla todo, que el trabajo arregla todo, que una persona puede solucionar todo. Pero solo el Espíritu Santo es el que nos puede llenar completamente. Y es el mismo Espíritu el que nos lleva a ser más que victoriosos. Dios te puede llegar a quitar todo, completamente todo, para que abran los ojos. Yo tuve un momento en mi vida que sentí eso, porque mis pensamientos y mis principios estaban basados en otra cosa. Y cuando perdí todo me frustré. Y eso que venía de tiempo en la iglesia, o sea que no importa si recién llegaste o estás hace años, son cosas que pueden suceder. Por eso es importantísimo este tema, porque solo Dios nos hace más que victoriosos. Y esto no fue que lo aprendí por las buenas, lo aprendí por las malas. Por eso es algo que quiero contarles. ¿Y sabe cuál fue el principio de por qué lo aprendí por las malas? Yo le voy a hacer una pregunta. Que me diga amén bien fuerte. ¿Quién es el que quiere ser salpicado por el Espíritu Santo? Eso es. Hoy no necesitamos ser salpicados por el Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos, tener una profundidad. Y lo más importante de esto es su palabra. ¿Cómo me puedo mantener firme yo con su palabra? Y es algo que yo no había dejado de hacer. Es algo que cuesta mucho. Nos puede costar a todos. A mí con mi edad me cuesta mucho
levantarme y leer un versículo. Quizás a veces me olvido de orar, de hablar con Dios. Y son de las cosas más importantes que tenemos que tener como cristianos. Ese es el principal causante. Juan 14. Yo le voy a dar unos ejemplos de esto. Juan 14, 21. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Cuántos aman a Dios? Amén. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré. Le dijo Judas, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Gloria a Dios. El que no me ama guarda mis palabras. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo. Esta es la mayor importancia de tener al Espíritu Santo. Porque dice que el Consolador, el Espíritu Santo, Él nos enseñará todas las cosas que están en esta palabra. Por eso muchas veces yo abro este libro y no puedo entender. Y lo leo como si fuera un libro más. Y yo no puedo seguir y no puedo obedecer algo que no conozco. Repito, yo no puedo seguir y no puedo obedecer algo que no conozco. Gloria a Dios. ¿Por qué es importante la palabra? Una vuelta prediqué sobre estos versículos. Y son versículos que me gustan mucho porque te habla crudamente. Están en Juan 8, si lo quieren leer. Juan 8:37 dice, sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. En Juan 8 está hablando sobre unos judíos que ellos le explicaban, sí, porque yo soy judío, yo soy descendiente de Abraham. Y Jesús le quería explicar una cosa y ellos no entendían. Porque muchas veces tenemos la excusa así, yo vengo a la iglesia, yo trabajo, yo salgo a evangelizar, yo hago esto y aquello, pero no le estamos dando cabida a la palabra de Dios. ¿Y qué es la importancia de darle cabida a la palabra de Dios? Está más adelante en el versículo 42. Dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Versículo 47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Saben la importancia de esto? De poder leer su palabra, de poder ser llenos del Espíritu Santo. Porque
Jesús nos está hablando directamente, hijo mío no son. Hijo mío no son. Y es por eso que muchas veces en la vida nos sentimos solos. Muchas veces sentimos que Dios nos abandonó. Y venimos a la iglesia y no podemos sentir su presencia. Quizás el hermano que está a nuestro lado está recibiendo y nosotros no podemos sentir su presencia. No podemos escuchar su voz. Y estamos distraídos con diferentes cosas sin saber qué está pasando. Y nos vamos debilitando porque ya no da lo mismo venir a la iglesia. Ya no da lo mismo leer su palabra, no da lo mismo orar. Porque no estamos sintiendo la presencia. Y es todo a causa de esto mismo, porque nos estancamos, porque creemos que porque somos bautizados y entendemos ciertas cosas, ya está. Y hay muchísimo más para poder seguir. ¿Saben lo que significa hábitat? ¿Alguien me puede decir algo? Hábitat. Exactamente, hábitat significa el espacio donde alguien se mueve. Y cuando somos sumergidos, nuestro hábitat, nosotros con el Espíritu Santo adentro y nosotros en el Espíritu Santo, nuestro hábitat tiene que ser Él. No importa dónde vaya, no importa dónde camine, nuestro hábitat siempre va a ser el Espíritu Santo. Siempre el Espíritu Santo va a ser el espacio donde yo me mueva. Por eso muchas veces se predica o se hace la ilustración de que sí, hermano, porque vos tenés un pie adentro de la iglesia y otro pie afuera. Y no es del todo correcto esto. Es porque son personas que solo fueron salpicadas. Porque vienen a un culto, pero cuando salen se van a su hábitat. Venimos a un culto, pero un domingo y el lunes volvemos a nuestro hábitat. Salimos de la reunión y comienzan a suceder cosas y comenzamos a orar en la carne. Comenzamos a hablar sobre nuestros pensamientos. Porque venimos a un culto a pedirle al pastor que nos salpique un poco de algo que Él nos pueda dar. Cuando es algo que nosotros tenemos que estar trabajando lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Es una relación que tenemos que tener. Un pescado, si lo sacas del agua, lo sacas de su hábitat, se muere. Y nosotros tenemos que ser igual. Tengo que vivir sumergido. Por eso, muchas veces vinimos a la iglesia, muchas veces me pasó de decir hace un pocos días, estamos hablando con papá, y le dije, hay días que no siento nada. Hay días que no puedo escuchar la voz de Dios. Por eso venía orando mucho sobre esto y venía tratando de entender qué era la causa, qué era lo que estaba pasando. Y no fuiste diseñado para vivir en el hábitat del Simón, en el hábitat de derrota, en el hábitat de depresión. Gloria a El Dios. Señor nos hizo más que
victorioso. Cuando cambiamos el hábitat, van a suceder cosas, sí. Van a venir problemas, sí. Pero te vas a dar cuenta, porque va a venir gente y te va a decir: mira el caos que estás, pero estás tranquilo. Mira el caos que estás, pero estás en paz. Y ahí podemos empezar a notar el cambio. Porque donde vamos está el hábitat que nosotros creamos, para bien o para mal. Fíjense los discípulos. Pedro, cuando Jesús le dijo: ¿quién creen ustedes que soy? Jesús le preguntaba: ¿quién creen ustedes que soy? ¿Y qué le contestó Pedro? Fuerte, ¿qué le contestó Pedro? Y Jesús le dijo: esto no te reveló carne ni sangre, sino el Espíritu Santo. Pero si se fija unos versículos más adelante, que Jesús le explicó que él tenía que morir, Pedro ya había vuelto a su hábitat. Porque Jesús ya no lo trató como Pedro, sino le dijo: Satanás, apártate de mí. Pedro estaba en un momento en el Espíritu, pero en el otro momento ya había vuelto a la carne. Había vuelto al entorno que él había creado. Por eso Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Y unos versículos antes había sucedido otra cosa. Cuando estoy en el hábitat del Espíritu Santo y estoy sumergido, comienzo a ver las cosas distintas. Porque más adelante podemos ver un Pedro distinto. Cuando vino Ananías y Zafiras y le mintieron, Pedro, ¿qué le dijo? ¿Por qué me mienten? ¿Y quién le había dicho a Pedro que ellos todos estaban mintiendo? Era el mismo Espíritu Santo, porque esta persona ya había creado un hábitat, había creado una relación con el Espíritu Santo y había cambiado su forma de ver, su forma de escuchar, su forma de sentir. Necesitamos estar sumergidos. Cuando somos y vivimos en el Espíritu Santo, estamos en una dimensión superior. Y vos me podés decir: ¿de qué estás hablando? Yo comienzo a ver las cosas distintas y comienzo a caminar distinto. Esto no quiere decir que yo no puedo vivir mi vida normal. Sí, tengo que vivir mi vida normal. Porque cuando pasa esto, quizás hay muchas personas, hemos conocido muchas personas que ya se pasan de flashero. Personas que dicen que no pueden mirar una película, que no pueden salir, que no pueden divertirse. Y está perfecto mirar una película, salir y divertirse. Pero cuando yo estoy en el Espíritu Santo, cuando comienzan a suceder cosas malas, o yo sé que estoy haciendo algo malo, el Espíritu Santo te lo marca. Porque comienzo a sentir lo que Él siente, a escuchar lo que Él me dice, a hablar con sus palabras, a pensar como Él piensa, a amar lo que Él ama y a aborrecer lo que Él aborrece. Si vivo en el hábitat del Espíritu Santo, vivo lleno de Él. Leemos, o se lo voy a resumir mejor, no me quiero tomar mucho tiempo.
En Hechos 3 habla de Pedro y Juan. Cuando Pedro y Juan llegaron al templo, y en la entrada del templo había un cojo que estaba pidiendo limosna. Y Pedro y Juan le dicen: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo. Esta es una parte muy importante, pero más importante es lo que sucedió después. Porque después de que sucedió esto hubo un alboroto. Y vemos a un Pedro que lo habían llevado al concilio a hablar delante de ellos. Y mientras él hablaba delante de ellos, hablaba lleno del Espíritu Santo. ¿Qué sucedió después? A este mismo Pedro le meten preso. Y cuando lo meten preso, su hábitat hizo que las cosas cambien. Y él estaba lleno del Espíritu Santo. A esta misma persona lo dejan en libertad. Y cuando lo dejan en libertad, él sale a predicar. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Era una persona que había creado un hábitat. No importa si estaba en la puerta del templo, si estaba en el concilio, si estaba en la cárcel, si estaba en la calle. Él iba lleno del Espíritu Santo igual. ¿Qué te quiero decir con esto? No importa lo que estés haciendo acá adentro. Lo importante es lo que estemos haciendo afuera. Porque este Pedro estaba lleno del Espíritu Santo de todos lados. Y debo vivir lleno del Espíritu Santo en todos lados. Yo como cristiano no necesito traer al Espíritu Santo a nosotros. Nosotros tenemos que buscar de Él. ¿Por qué? Porque si estamos llenos del Espíritu Santo, en nosotros no habría lugar para la depresión. En nosotros no habría lugar para las tristezas. En nosotros no habría lugar para tantas cosas malas. Es por eso que muchas veces estamos deprimidos, estamos caídos. Y sí podemos tener subidas y bajadas. Pero en esas subidas y bajadas yo necesito ir lleno para no darle lugar al diablo. Pedro dice en la Biblia que se deprimió. Pero una vez que hizo el hábitat, vemos un Pedro diferente. Vemos un Pedro que ya no lo vemos negando. Un Pedro que ya era distinto. Un Pedro que sí era imperfecto, porque nadie es perfecto. Sí vamos a cometer errores. Sí vamos a tener momentos de debilidad. Pero también vamos a ser corregidos por el mismo Espíritu Santo. Y no va a ser lo mismo que antes. En resumen, nos surge, nos recontra urge llenarnos en esta noche del Espíritu Santo. Porque también es importante. El pastor hace poco predicó sobre Hechos 10:13, en donde Pedro estaba teniendo una visión y había un lienzo y había animales que para él era inmundo, y en esa visión el Espíritu Santo le dice: mata y come. Y este Pedro estaba negado y el Espíritu Santo le volvía a decir: mata y come. Y ahí fue cuando le dijo: no llames inmundo a lo que yo ya santifiqué. Y después de que sucedió esto,
El Espíritu Santo también le dijo que venían 2 personas a su casa, que baje urgentemente porque venían 2 personas. Y cuando abre la puerta se encuentra ¿con quién? Con Cornelio. Y cuando llega a ese lugar, Cornelio le pregunta ¿qué pasa? Y Pedro pregunta ¿qué pasa? Imagínense hasta 2 personas en ese lugar preguntando ¿qué pasa? Y Cornelio le dice, no sé, yo vine acá porque el Espíritu Santo me mandó. ¿Y algo qué te pasó? No, yo el Espíritu Santo estaba teniendo una visión y me dijo que venían 2 personas y que vas a recibirlo. Gloria a Dios. Esto sucede cuando yo creo una atmósfera y estoy lleno del Espíritu Santo. Yo dejo de cometer errores y soluciones vienen a nuestra vida porque cuando yo estoy lleno de verdad, comienzo a ser guiado por Él. Pero cuando no estoy lleno, voy bajo mi dirección. Y tenemos caídas, tenemos tropiezos. Por eso pensamos que Dios nos dejó de hablar. Hay una enseñanza que me dejó una persona que yo quiero mucho, que es sobre los tibios. ¿Y qué dice el Señor de los tibios? Dice, ¿de frío o caliente? Porque yo a los tibios los vomito de mi boca. Y esta persona lo veía de esta forma. El vomitar de mi boca quería decir que lo iba a sacar de acá, que ya no le iba a hablar más. Por eso yo necesito ser frío o caliente. Por eso yo necesito avanzar y necesito ser lleno para escuchar la voz del Espíritu Santo. Y cuando yo soy lleno y camino con la dirección de Él, ya camino distinto, porque camino con el poder del Espíritu Santo, que es otro nivel más. Imagínese la sombra de Pedro. Esta persona quizá iba caminando por la calle y su sombra iba sanando los enfermos que tenía alrededor. ¿Qué había hecho esta persona? Había creado un ambiente, había creado una comunión, había creado una relación que ni siquiera él se tenía que acercar a los enfermos. Con la propia sombra él sanaba. Cuando Jesús venció el pecado y salió del desierto, Él salió empoderado. Él salió distinto. Y más allá de todo esto, quizás me preguntarás en esta noche, ¿cómo puedo vivir sumergido? ¿Cómo puedo crear un hábitat? ¿Cómo puedo avanzar un paso más? Primero es una decisión. Que no todos tienen el sentir de hacerlo. Pero el paso número 1 está en Lucas 11. Y yo voy a ir cerrando con esto. Lucas 11:13 dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se los piden. Número 1, tengo que pedirlo. Número 2, tengo que creerlo. Porque el Espíritu Santo es un regalo, pero empiezan a activarse las cosas cuando yo comienzo a creer en Él. Cuando yo comienzo a buscarlo. Y número 3, más importante, es cuidarlo.
Cuidar esa relación. Imagínese cualquier relación normal que tenga usted con una persona en la que no hay comunicación, en el que no hay encuentros, en el que no hay búsqueda. Y es eso mismo lo que yo tengo que hacer con el Espíritu Santo. Es tener una relación con Él. Y yo creo que ahí en su lugar, o si quiere pasar acá adelante, cerremos nuestros ojos. Agachemos la cabeza y cerremos nuestros ojos. Ahí en tu lugar. En este momento que tenemos que estar mucho lleno de egoísmo, maldad, en tremenda familia.